Bueno, era muy importante, como bien decía el vídeo, hacer un espacio especial para el sector del automóvil cuando es uno de los principales vectores de actividad y de progreso en nuestro país y a la vez es uno de los principales sectores que más ha sufrido, en este caso, la crisis del COVID. Es por ello por lo que hemos invitado a las principales figuras del automóvil en nuestro país. En este caso, hoy le estoy viendo ya en pantalla a José Vicente de los Mozos, que es presidente de Renault España, pero a la vez es presidente de ANFAC, representa a todos los fabricantes de automóviles en España. No solo Renault, sino bastantes más marcas, de todos bien conocidas y que conducimos habitualmente y vemos por las carreteras españolas. En el caso de Renault, es fabricante de automóviles con más de 120 años a sus espaldas y está presente en 134 países. Por su parte, ANFAC es, como os decía, la Asociación de Fabricantes de Vehículos. Y en el caso de Renault hay que decir algo, José Vicente, y es que tuvo que haber un piloto español que era Fernando Alonso el que puso los mandos bien y por eso Renault ganó esos mundiales. Así que es tu turno de palabra, José Vicente. Buenos días, Antonio. Primero, felicidades por esta cumbre empresarial a la COE y a ti particularmente, Antonio. Perdonad que no esté ahí, pero como sabéis, hago parte del comité de grupo en cargo de la industria a nivel mundial y estoy en París. Bueno, después de haber visto el vídeo, tengo pocas cosas que decir. El sector del automóvil efectivamente es el 10% del PIB, 9% de la población activa, y dentro de la industria el automóvil refleja el 60% de la industria de nuestro país. Y además es un milagro porque las sedes no están en nuestro país. Quiere decir que hasta este momento, si seguimos fabricando 2,8 millones de coches con 2018, es gracias a que hemos sido competitivos hasta ahora. Y hay que seguir siéndolo. Entonces, como sabéis, el automóvil está en un periodo de transformación importante. Aparte del tema normativo y de emisiones, el coche está sufriendo un cambio tecnológico importante con la introducción de nuevas tecnologías, pero también con la conectividad del coche respecto al exterior del vehículo. Entonces, dentro de ese campo, de ese cambio, si además añadimos que la movilidad está cambiando, porque hasta ahora la movilidad era muy simple, tenemos proveedores, fabricamos el coche y distribuimos en los concesionarios. Ahora entran nuevos actores como tecnológicos o eléctricos que hace que la movilidad se convierta en un entorno radial y donde la movilidad la define el ciudadano. En ese contexto, nosotros hicimos el Plan Suisse, el Plan Movilidad 2040, dentro de ANFAC, donde nos quisimos proyectar para anticiparnos para que el sector del automóvil siga siendo importante en nuestro país. Ahí vimos que la cifra de negocios en los próximos años puede cambiar de 200.000 a 300.000 millones, como avanzándonos a nuevas business que llegan, como los business de la movilidad compartida, todo el tema de software, data management o nuevas tecnologías. Eso le presentamos al presidente del gobierno el 2 de marzo y a los medios hacia dónde queríamos ir. Esto es importante. A partir de aquí nos llegó la pandemia. La pandemia, algo que no solo España, sino por el mundo, ha hecho que el sector del automóvil se haya parado. Entonces, en España desde el 15 de marzo, la prioridad en ese momento fue establecer un protocolo sanitario para que pudiésemos arrancar todas las plantas protegiendo a nuestros trabajadores. Hemos de decir que después llevamos ya 2 meses de arrancar, no hemos tenido ningún caso que yo conozca donde hemos tenido que parar una fábrica por efecto del COVID. Eso quiere decir que ese protocolo, que fuimos pioneros porque nuestro protocolo fue refrendado a través de ANFAC con UGT, Comisiones Obreras y el Ministerio de Industria, fue algo importante y nos anticipamos al problema. ¿Qué ha hecho esto? Lo que ha hecho es también el COVID y el parar los diferentes mercados en Europa y en otras zonas del mundo es acelerar los problemas de sobrecapacidad que existen, sobre todo en Europa. Y eso ha hecho que en las últimas semanas hemos vivido las dos caras de la moneda. Por un lado, la decisión de Nissan
de querer cerrar el sitio de Barcelona y, por otro lado, la decisión de Renault de mantener sus sitios en España a pesar de una reestructuración global. Esto nos tiene que hacer ver de que debemos de seguir trabajando en la competitividad en el futuro. Como sabéis, esta semana el presidente del gobierno presentó el lunes el plan de ayuda al automóvil, donde nuestra visión a 2040 no cambia, sin embargo, tenemos que adaptarla al corto plazo, porque, por ejemplo, este año vamos a fabricar en principio 700.000 coches menos que previsto y los mercados están menos del 50%. Y es importante porque el sector del automóvil en nuestro país hay que diferenciar entre cómo incentivar el mercado interno y cómo seguir mejorando la exportación. España es el 9º país a nivel mundial, pero es el 2º a nivel europeo. Y es uno de los 3 sectores con balanza económica positiva. Lo es importante. En los últimos años hemos pasado de 25.000 millones de euros de balanza positiva. Es decir, que en un país donde normalmente estamos en un periodo deficitario, tenemos que proteger los pocos sectores que tienen balanza positiva. Por lo cual es importante seguir trabajando. Si me centro primero en el mercado, cómo incentivar el mercado interno, con menos del 50%, uno de los problemas que tenemos es la edad del parque. La edad del parque del automóvil en España es mayor de 12 años y medio. Cuando hablamos de descarbonización del parque, que estamos totalmente comprometidos en nuevas tecnologías, hablamos 2040, 2050. Mire, yo llevo desde la fábrica de coches desde que tenía 16 años, voy a hacer 58. Si me dicen qué tecnologías tendremos en el 2040, yo no pondría la mano en el fuego, porque la tecnología cambia tan rápido que hoy hablamos de coche eléctrico, hablamos de coche de hidrógeno, pero ¿quién me dice que en 2040 no podemos reciclar las emisiones de un motor de combustión? No lo sé. Esto está avanzando a una gran velocidad. Pero lo que sí es importante es un compromiso de todos los constructores a nivel global, y tienen que saber que en los últimos años en Europa se han invertido cerca de 28.000 millones de euros en cumplir esta normativa y reducir las emisiones. Hoy, por ejemplo, un motor diésel Euro 6D TEMP emite 10 veces menos que un motor diésel de principios de los años 2000 y emite el mismo nivel de CO2 y de NOx que un motor de gasolina. Luego, un motor diésel hoy no es más poluciona más. Es cierto que no es limpio, pero el nivel de polución es muy bajo. Si tomamos el ejemplo de Madrid, por ejemplo, en Madrid, si somos hoy, las emisiones de los vehículos son el 18% de las emisiones del total de Madrid. Si eliminásemos 400.000 coches diésel mayor del año 2000, pasaríamos del 18 al 12. Reduciríamos 33%. Luego, el plan que ha anunciado el gobierno de reducir la descarbonización del parque es positivo. Tenemos que sacar los coches más poluantes, pero al mismo tiempo tenemos que incentivar los coches cero emisiones y los coches electrificados. Pero esto tenemos que hacerlo de forma gradual. Como decimos ahora en nuestro país, ha puesto de moda, no debemos de dejar a nadie atrás. Es cierto que para avanzar en la electrificación debemos de tener la infraestructura adecuada. Hoy, por ejemplo, si comparamos la infraestructura de Madrid con París, pues hablamos de entre 500 postes y 12.000 postes que tiene París. Luego, tenemos que acelerar esta infraestructura. A partir de aquí, yo creo que con estas medidas incentivaremos el mercado interno. A partir de ahí será en U, en V, en W, no lo sé, porque el problema que estamos viendo, no solo en España, sino en otros países, que como no sabemos el comportamiento que tendrá el virus en los próximos meses, es difícil de establecer un diagnóstico fiable. Luego, este es un primer elemento importante, incentivar el mercado interno. Segundo es cómo seguir siendo competitivos, cómo seguir exportando, con un efecto que tenemos países como Francia y Alemania, donde realmente están empujando a relocalizar productos de otros países. Primer elemento es la competitividad. A partir de aquí, ¿en qué tenemos que trabajar? Yo que soy industrial siempre hablo sobre las 4M, los hombres, las máquinas, los procesos y los productos. Primero, tenemos que producir en nuestras fábricas productos electrificados, productos eléctricos. Es muy importante tener productos que sean importantes en el mercado, porque si producimos en nuestras fábricas productos residuales con tecnologías residuales, luego no estaremos sorprendidos que nos lleguen malas noticias de FIA.
Segundo, tenemos que avanzar en la digitalización, en la automatización. Esto es muy importante, la industria 4.0. En este sentido, la normativa esta semana del plan del gobierno de incentivar el I+D proceso es muy importante mejorar la competitividad. Tercer elemento es la automatización. Tenemos que seguir con la automatización. Y por último, lo importante, los hombres. Las personas son el centro. Es decir, en nuestro país, las multinacionales, si no tuviésemos una mano de obra cualificada, si no tuviésemos proveedores cualificados, si no tuviésemos una red cualificada, las multinacionales no seguirían invirtiendo. Se habla mucho de ayudas públicas, pero dentro de la Unión Europea las ayudas públicas al sector del automóvil son residuales respecto a otros países de Europa del Este. Luego, es muy importante seguir trabajando en la competitividad de las personas. Para ello, el rol de los agentes sociales, que hasta ahora ha sido importante en estos años, tiene que seguir siendo importante, acordando acuerdos de flexibilidad y contención salarial. Esto es muy importante respecto a otros mercados europeos. Otro elemento es la logística. Es decir, tenemos que tener las mismas condiciones logísticas, tanto en megatras, tanto en longitud de trenes, como otros países de la Unión Europea. No olvidemos que España no está en el corazón del mercado europeo. Estamos en un margen. Luego, es importante trabajar la logística. Y luego, respecto a las personas, tenemos que ir trabajando en la formación de los operarios, la formación de nuevas competencias, la formación de software, la formación digital es muy importante y para eso tenemos que adaptar tanto las escuelas de formación profesional como las universidades a la demanda de las empresas. Pero también tenemos que trabajar en el management. Tenemos que luchar fuera de España por mostrar que nuestro país es competitivo. Porque al final, si hay otros países que son más competitivos en un mercado de sobrecapacidad y donde nuestra estimación en los próximos 3 años es que no antes de 2023, 2024, volveremos a recuperar niveles de mercado 2017, por eso tenemos que trabajar en este sentido, que nuestras fábricas sean competitivas y mostrar este elemento. Y por último, las administraciones. Yo decía el otro día en la Comisión del Congreso que por favor los políticos cuenten hasta 3 antes de hacer declaraciones. Al final se confunde mercado interno con movilidad, con nuevas tecnologías. Y es muy importante que las casas matrices no creemos distorsión y que España no se considere que un país que ataca al automóvil. España debe ser un país friendly y debemos de dar tranquilidad y seguridad jurídica a las multinacionales que estamos en este país. Y luego tenemos que trabajar sobre una homogeneidad normativa. Por ejemplo, tenemos 4 leyes de cambio climático en España, porque cada comunidad autónoma quiere hacer su ley de cambio climático, y tenemos más de 50 leyes de calidad del aire. Yo digo algunas veces que si yo voy de Madrid a Barcelona, me voy de Madrid a Aragón, y a Aragón me bajo del coche y me monto en Cataluña. Es muy importante que en el cuadro de la Comunidad Europea trabajemos en un marco homogéneo. Y a partir de ahí, si trabajamos estos elementos, deberemos seguir trabajando y con este plan 2040 que el sector del automóvil ha definido, sabemos la dirección, pero los constructores no podemos trabajar solo. Yo estoy convencido que ahora en las diferentes presentaciones, el resto de la cadena de valor que están asociados, y yo creo que en la pandemia hemos conseguido tener una voz única cara a las administraciones, debemos seguir con esta voz única, pero debemos de trabajar todo. Y para mí lo más importante en este momento es, 1, definir el modelo de movilidad que queremos en nuestro país, no en mi región, no en mi ciudad, no en mi pueblo, no en mi barrio. ¿Cuál es la movilidad? Y segundo, a partir de aquí, cómo trabajamos los diferentes elementos en las personas, en las máquinas, en los productos, para que España siga siendo el milagro del automóvil, que sin tener sede en nuestro país, sigamos siendo el segundo país europeo. Muchas gracias, Antonio, muchas gracias, COE, por dejar al sector de la automoción y a los constructores expresarnos sobre nuestro sentimiento y qué debemos hacer en nuestro país. Muchas gracias.